están deportando más cubanos. Hay presión política, se habla de cambios en Cuba y muchos se preguntan de que si Cuba cambia políticamente se eliminaría la ley de ajuste cubano. En este video te voy a explicar por qué surgió la ley, sus beneficios, bajo qué circunstancias, quién puede eliminarla, el contexto político actual y si la derogan, quiénes podrían verse afectados y quiénes no. Hablemos primero del contexto histórico y propósito. La ley fue creada en 1966 en el contexto de la Guerra Fría para responder al gran flujo de cubanos que huían del régimen tras la revolución de 1959, donde muchos no podían regresar a Cuba para solicitar visas, por lo que el Congreso aprobó un mecanismo especial para ajustar su estatus dentro de los Estados Unidos sin necesidad de salir del país. La ley permite que ciudadanos cubanos y sus cónyuges e hijos, aunque no sean cubanos, puedan solicitar la residencia de los Estados Unidos si cumplen con los siguientes requisitos: haber sido admitidos o beneficiados con un parol en los Estados Unidos, presencia física continua de un año en los Estados Unidos y ser admisibles bajo la ley migratoria, por ejemplo, en requisitos de seguridad y salud. Te comentaré de un detalle curioso aquí. ¿Sabías que originalmente exigían 2 años de presencia física en los Estados Unidos y que esto fue modificado en 1976 para reducirlo a 1 solo? Muchos no lo saben y piensan que siempre fue el famoso año y un día. Los beneficios principales de la ley son el acceso a la residencia permanente sin necesidad de salir del país, posibilidad de solicitar autorización de empleo mientras el ajuste está en trámite y permitir incluir a familiares inmediatos. La ley de ajuste cubano no contiene ninguna cláusula interna que la derogue automáticamente si en Cuba ocurren cambios políticos. No dice que termina si hay democracia en Cuba o que se elimina si cesa la persecución o que vence cuando haya relaciones diplomáticas. Eso no está en el texto legal y esto, la verdad, es clave para entender su estabilidad jurídica. La ley solo puede ser modificada o eliminada por el Congreso de Estados Unidos sin importar lo que pase dentro de Cuba. Entonces, ¿por qué algunos hablan de condiciones para eliminarla? Bueno, porque históricamente la ley se justificó políticamente como una protección a refugiados del régimen cubano. Era una medida especial de la Guerra Fría. Pero eso en realidad es un contexto político y no una condición jurídica obligatoria. O sea, la intención original fue una cosa, pero el texto legal aprobado es otra. Y lo que manda al final es el texto. Entonces, ¿qué podría pasar para que la deroguen? La ley no tiene un interruptor automático y no se apaga sola. No importa lo que pase en Cuba, mientras el Congreso no la derogue o modifique, sigue vigente. Lo que sí existe es un debate político sobre su futuro si Cuba cambiara significativamente de manera verificable. ¿Qué tendría que pasar en Cuba para que la derogación se vuelva políticamente viable? Aunque la ley no depende de cambios en Cuba, sí es cierto que el argumento político que la sostiene podría debilitarse si ocurrieran transformaciones profundas. Los escenarios que más se
mencionan son una transición política verificable como apertura multipartidista y elecciones competitivas, también garantías de retorno seguro, es decir, que un cubano pueda regresar sin represalias, además reformas en derechos humanos como la liberación de presos políticos y la libertad de prensa y, claro, acuerdos migratorios estables entre Estados Unidos y un gobierno cubano reformado. Pero incluso si todo eso ocurriera, la ley no se eliminaría automáticamente. Sería un proceso político no jurídico. Ahora, ¿qué significa derogar? Derogar es eliminar una ley mediante otra ley. Es decir, el Congreso tendría que aprobar un nuevo texto que diga algo como queda derogada la ley de ajuste cubano. Sería pues que un congresista presenta el proyecto, se debate, luego se vota en la Cámara, después se vota en el Senado y por último el presidente firma. Y ahí sí deja de existir. ¿Puede hacerse rápido? Técnicamente sí, pero políticamente no es tan simple, especialmente tratándose de una ley histórica y que pueda tener un impacto electoral. ¿Puede el presidente eliminarla? No por decreto. El presidente puede cambiar políticas de parol, priorizar deportaciones y emitir regulaciones. No puede borrar una ley aprobada por el Congreso. Pero, y aquí ahora te voy a decir lo que está haciendo la administración en estos momentos, sin necesidad de eliminar la ley. Pero antes, si te está gustando o siendo útil este video, aprovecha para suscribirte y dejar un me gusta, porque este canal estará trayendo mucho contenido similar al que estás viendo. Mi próximo video será de un tema muy interesante que les llamará la atención. ¿Qué está pasando actualmente y desde ya hace meses? Pues que el gobierno está limitando el ajuste cubano sin necesidad de derogarlo. Hay mecanismos que el gobierno de Estados Unidos puede usar para vaciar la ley por dentro sin tocar una sola palabra del texto legal. Y lo más importante es que en estos momentos ya están usando varios de ellos y aquí te explico en detalles. El primero es endurecer la interpretación de un requisito clave y es la entrada con parol. La ley de ajuste cubano exige admisión o parol. Si el gobierno limita el parol, reduce quien lo recibe o redefine qué documentos califican, entonces menos cubanos cumplen el requisito aunque la ley siga escrita igual. Un ejemplo actual son los casos que tienen el documento que se conoce como I-220A, que aún hoy no lo reconocen como un parol. El parol de frontera se ha eliminado prácticamente, el parol humanitario está más controlado. El resultado, miles de cubanos quedan automáticamente fuera del ajuste y todo ello sin necesidad de derogar nada. El segundo, las pausas administrativas de beneficios migratorios como la actual de inmigración. La pausa para nacidos en Cuba demuestra que el gobierno puede detener adjudicaciones, retrasar aprobaciones, aumentar revisiones de seguridad, pedir entrevistas adicionales y todo esto sin cambiar la ley. Si estas pausas se vuelven recurrentes o prolongadas, el ajuste se vuelve inaccesible en la práctica, aunque siga existiendo en papel. Y muchos de ustedes lo están viviendo en carne propia o no. El tercero, cambiar políticas internas y manuales de inmigración, donde puede modificar el manual de políticas, los criterios de elegibilidad y admisibilidad, los estándares de evidencia, los procedimientos de revisión y con eso puede hacer que el ajuste
sea tan difícil de aprobar que en la práctica casi nadie califique. El cuarto, reducir o eliminar los mecanismos de entrada legal. Si Estados Unidos decide limitar el parol humanitario, eliminar el parol de frontera, aumentar deportaciones o limitar las visas de entrada, entonces pues menos cubanos podrán llegar con un estatus que les permita ajustar. Después de todo lo que hemos hablado hasta aquí en el video, ¿qué escenario es más probable para la ley de ajuste cubano? El escenario más probable no es la derogación. La ley de ajuste cubano no tiene que ser derogada para dejar de funcionar, y el gobierno poco a poco lo está haciendo con limitar el parol, endurecer revisiones, aplicar pausas y cambiar criterios internos. Así, la ley sigue escrita, pero cada vez menos cubanos pueden usarla. Ese es el escenario más probable. Ahora, si derogan la ley, ¿quiénes no deberían verse afectados? Primero, los residentes permanentes. Son el grupo más protegido de todos. Una vez que una persona obtiene su residencia, su estatus se convierte en un derecho adquirido bajo leyes generales de inmigración. Por eso no pierden la residencia, aunque la ley desaparezca. No pueden ser afectados retroactivamente por un cambio legislativo. Solo podrían perderla por causas como delitos graves, fraude, abandono de estatus. Y históricamente, cuando Estados Unidos ha cambiado leyes migratorias especiales, nunca ha quitado residencias ya otorgadas. Aquí es bueno destacar que si ya eres residente, puedes solicitar la ciudadanía a los 5 años de residencia o a los 3, si estás casado o casada con ciudadano de los Estados Unidos. Ten en cuenta que convertirte en ciudadano es la forma más sólida de blindar tu estatus a largo plazo. También no se afectarían los que ya presentaron su ajuste con todas las condiciones válidas. En cualquier reforma migratoria pasada, el Congreso siempre ha protegido a quienes ya tenían un trámite en curso. Esto se llama derechos adquiridos. Por eso, si derogan la ley, los casos ya presentados deberían seguir su proceso. No sería justo ni legal cerrarles la puerta a mitad del camino. La práctica histórica de Estados Unidos respalda esta protección. ¿Quiénes sí quedarían afectados? Los que para ese momento no hayan presentado su solicitud. Si no han presentado el ajuste, perderían la oportunidad. Tendrían que buscar otras vías migratorias alternativas. Todo esto nos deja una pregunta incómoda, una pregunta que la verdad nadie quiere hacer en voz alta, pero que todos están pensando. Si Estados Unidos está endureciendo el parol, frenando aprobaciones, pausando trámites para nacidos en Cuba y aumentando la presión política sobre La Habana, estamos viendo el principio de un cambio profundo en la relación entre ambos países, o estamos viendo el principio del fin de la ley de ajuste cubano tal como la conocemos. La ley de ajuste cubano hoy sigue escrita y vigente, pero el camino para usarla cada vez es más estrecho, y si mañana la quitan los residentes y los que ya aplicaron quedarían protegidos, pero miles de cubanos quedarían fuera para siempre. Entonces, ¿crees que esto es solo temporal o es el primer paso para cerrar una puerta histórica? Déjame tu opinión en los comentarios
¿Qué piensas pueda pasar? Deja en comentarios un sí si piensas que quitan la ley, o un no si piensas que no la quitarán. Este debate apenas está empezando. Y así nos despedimos por hoy. ¿Qué te pareció el video? Déjame saber en comentarios y no olvides suscribirte. Es gratis y ayudas en el crecimiento del canal. Siempre recordarte que este contenido es únicamente informativo y educativo. Toda la información proviene de fuentes públicas y refleja mi interpretación y opinión personal, amparada por la libertad de expresión, o no constituye asesoría legal ni reemplaza la consulta con un profesional autorizado.